Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Bueno, iba a decir, traigo recuerdos de los hermanos de Vilassar de Mar, pero ¿están aquí? No lo sabía. No, han venido solos. Yo ni les he dicho que venía a ellos, ¿eh? Están aquí por voluntad propia. Nada, me da mucha alegría venir por aquí de visita, veros de nuevo, ver que el Señor pues sigue haciendo cosas por aquí. Y bueno, tenemos buena relación. Esta tarde nos dejáis vuestro local para poder celebrar el bautismo, así que os tenemos cariño y siempre pues nos da alegría el poder venir por aquí, echar pues una mano compartiendo la palabra también y bueno, para así veis un poquito de lo que el Señor también está haciendo por otros lados. Menos mal que no me ha dado por repetir el último sermón, ¿eh? Si no lo escucháis 2 veces. Nada, pero bueno, mejor así. Hoy os voy a hablar acerca de... Bueno, el mensaje se llama El tesoro del cielo y es acerca... Está basado en la historia del joven rico, ese joven rico que se encuentra con Jesús, que podemos leer en el Evangelio de Marcos en el capítulo 10. Pero antes de eso os cuento una historia que me pasó. La historia igual si la habéis escuchado alguna vez. Una historia que me pasó con un fisioterapeuta. Yo nunca he tenido muchos problemas de salud, gracias a Dios, pero una vez me pegó hace un tiempo un fuerte dolor de espalda. No me había pasado en la vida. Y me sentía pues muy fastidiado, ¿no? Y fui al fisioterapeuta, la primera vez en mi vida que iba a un fisioterapeuta. Y me dice el hombre, quiero que te quites la camisa y que pongas el dedo exactamente en el foco del dolor. Entonces yo me quito la camisa, señalo así con el dedo y le digo, aquí es. Y entonces el hombre hace así con su dedo y lo cambia por el mío, ¿no? Me dice, quiero asegurarme de lo que me has dicho. Me has dicho que es aquí donde te duele, ¿verdad? Y le digo, sí, ese es el punto. Y entonces el médico hace así, mueve su dedo unos centímetros para el lado y me dice, ¿y no será aquí? Y presiona para adentro y ¡ah! Y digo, sí que era ahí. El fisioterapeuta sabía mejor que yo dónde estaba el foco del problema. Y te cuento esa anécdota para que entiendas que a veces uno sabe cuál es el foco. A veces uno piensa que sabe dónde está el problema. A veces uno piensa que sabe qué es lo que tiene que cambiar o qué es lo que falla en su vida. Pero tiene que venir alguien de fuera para decir, no es ahí, es un poquito más al lado. Y eso es precisamente lo que Jesús hace en la historia que vamos a leer. Lo que Jesús hace en la historia del joven rico, ¿no? En su encuentro con el joven rico. El joven se acerca a Jesús con la inquietud de saber ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Parece que el hombre está familiarizado con la palabra de Dios, parece un tipo honesto, parece un buen tipo, parece que no tiene grandes manchas en su vida. Yo he hecho todas estas cosas desde que era pequeño, he andado así, he andado en esos caminos. Y sin embargo, ahí está, a pesar de esas buenas intenciones, ahí está, de rodillas delante de Jesús, porque no tiene paz. Porque hasta él mismo sabe que no está en paz con Dios, que no está seguro de su vida eterna. Y lo que Jesús va a hacer es poner el dedo en la llaga, mostrarle cuál es el foco de su problema, que su confianza última no descansa en Dios, sino en otra cosa. Así que vamos a leer la historia. Si me queréis acompañar, está en el capítulo 10 de Marcos. Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 30. Dice así, al salir él, se refiere a Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres,
y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, el joven, afligido por esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hasta aquí, vamos a leer hasta aquí en el Evangelio. Y quiero que veas que esta historia es una historia muy contemporánea. Tú dices, bueno, contemporánea, pues tiene ya 2000 años, ¿no? Tan contemporánea no será, es más vieja que cualquiera que nosotros. Creo que la escena es muy contemporánea y te voy a contar por qué. Es una representación que tiene muchos detalles en los que uno puede verse reflejado. Tiene muchos detalles en los que uno dice, caramba, el corazón del hombre no ha cambiado tanto. Han pasado muchos años, pero el corazón del hombre no ha cambiado tanto. Fíjate por un momento en los detalles de la historia y vas a ver cómo es muy contemporánea, cómo tiene mucho de nuestros días. Dice el versículo 17, ¿cómo vino el joven a Jesús? Corriendo. Corriendo, vino corriendo. ¿Cómo vino el joven a Jesús? Dice el siguiente versículo. Con preguntas directas. Con preguntas directas, nada de andarme con rodeos. Oye, dime qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. No voy aquí a escuchar un sermón tuyo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo viene el joven? Pues considerándose una buena persona. Oye, yo no robo, yo no mato, yo no defraudo a nadie, yo soy un buen tipo. ¿Pero qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Yo ya doy un poco la talla. ¿Pero qué es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo viene? Pues con la actitud de querer sacar mucho de Dios, pero querer entregarle muy poco. Yo quiero heredar la vida eterna. Así que si tú juntas todas esas cosas, ¿no te parece que tiene mucho de contemporáneo? Mucho de cómo es que nosotros hoy podríamos acercarnos a Dios con prisas. Oye, yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para leer la palabra. Seamos prácticos. Dime, ¿qué hay que hacer para después de esta vida tener esperanza? ¿Ves? Eso es muy contemporáneo. Eso de las preguntas directas. Yo no voy a estudiar acerca de las doctrinas, yo no voy a estudiar... Si tú existes, ¿por qué permites el mal en el mundo? Así es como funciona nuestra mente hoy en día. Yo quiero saber esto. ¿Por qué permites el mal en el mundo? ¿Por qué no te revelas de una forma más evidente si es verdad que existes? ¿Ves? Eso es contemporáneo, es la forma en la que nosotros nos acercamos a Dios. Yo no sé, yo he conocido a personas, no sé si tú también, que me han dicho, si es verdad que Dios existe, el día que yo esté delante de Él, le voy a hacer 2 o 3 preguntas. En esa hipotética conversación, yo creo que esas personas van a descubrir exactamente, van a experimentar exactamente lo que experimenta el joven de nuestra historia. La realidad de darse cuenta de que aunque ellos se consideran buenas personas, al final resultan que no eran tan buenos. Y al final Dios les hará ver cuán lejos estaban de Él y cuán lejos estaban de ser alguien bueno. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Dios? Pues igual, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, yo quiero sacar algo de Él, ya sea dame un trabajo, ya sea dame salud, ya sea dame una pareja. Estoy dispuesto a entregarle muy poco, pero quiero sacar algo valioso de Él. Y si juntas todas esas cosas, pues dices, caramba, el corazón del hombre no ha cambiado tanto en tanto tiempo. Es verdad, nos acercamos de una forma muy parecida, con las mismas inquietudes, con las mismas exigencias, incluso, ¿no? Y por eso creo que esta historia es poderosa y que esta historia nos habla de una forma tan natural incluso hoy en día. Porque han pasado 2000 años, pero hay tantos elementos en los que tú y yo podemos vernos reflejados en esa historia, en las que podemos sentirnos identificados con ese joven. Otro motivo por el que me gusta este encuentro del joven con Jesús es porque nos muestra muy bien la diferencia entre lo que es la religiosidad, lo que es la religión y lo que es el Evangelio. Esa historia lo muestra muy claro. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de eso. Me ayudó mucho un libro de un señor que se llama Tim Keller, que quizás conozcáis en este punto, y quiero compartir algunas reflexiones suyas. Algunas suyas y otras mías, pero me abrió mucho los ojos la lectura de un libro que él tiene que se llama La Cruz del Rey. Una de las cosas más importantes
que esta historia nos muestra es esa diferencia entre lo que es religión, la religiosidad, entendida como un sistema religioso con unas cosas que hay que hacer, y lo que es el Evangelio, que es el mensaje que Jesús trae de parte de Dios. Entonces, son cosas muy diferentes, mientras que la religión, sabes que es una palabra que viene de religar, de ahí viene esa palabra, de religar al hombre con Dios. Mientras que la religión, pues trata de hacer eso, la realidad es que acaba separándonos de Dios. Y ahora os voy a contar por qué. Y por el contrario, el mensaje del Evangelio, por sencillo que te parezca, hace exactamente lo contrario. Nos acerca a Dios, nos aferra a Él. Y al leer esta historia, ahora vais a ver con detalle por qué os digo esto, ¿no? Uno se da cuenta de que el joven empieza con mal pie desde el principio, y no lo digo porque se cayera de las rodillas delante de Jesús, sino porque desde un primer momento te das cuenta de que tiene una barrera con Jesús. Ya empieza a hablar y ya se encuentra con una barrera. Fíjate, voy a hablarte acerca de esa diferencia entre religión y evangelio. La primera diferencia: la religión cree que hay buenas personas, el evangelio no. Probablemente tú sabes que habrás hablado con gente que no cree que Jesús fuera el Hijo de Dios. Probablemente conoces a alguien y dice: mira, Jesús, que resucitó el tercer día, que era el Hijo de Dios, que era alguien divino. No. Jesús fue una buena persona, un buen maestro, un buen ejemplo en muchos sentidos, alguien que hizo bien, pero nada más que eso, ¿verdad? Seguramente alguna vez te has encontrado a alguien así. Este joven, de alguna manera, se está acercando a Jesús desde esa perspectiva, ¿no? Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Ves? Pero se está acercando a Él como un maestro. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta de Jesús es casi cortante. Es casi un poco violenta en el sentido de que le para los pies en seco. Le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Solo Dios es bueno. ¿Ves? Es muy cortante Jesús en esta respuesta. Y es importante que entiendas que Jesús no le responde así porque Jesús piense de sí mismo que Él tampoco es bueno. Esa no es la idea. Jesús responde de esa forma tan cortante porque se está anticipando a la verdadera necesidad de ese hombre. Déjame que te explique lo que está pasando aquí. Como hemos leído, Jesús conoce el corazón de ese joven, cuando se acerca a Jesús, él cree que es un buen tipo. Él no ha robado, no ha estafado, no ha sido infiel a su esposa, ha honrado a sus padres. Él cree que es una buena persona, ¿no? Pero fíjate cómo empieza Jesús la conversación. Que sepas que solo Dios es bueno. Ninguno más es bueno. Fíjate cómo Jesús está anticipando a la verdadera necesidad del corazón de ese hombre. Si lees el Evangelio, hay muchas veces que se dan estas escenas, ¿no? Que hay alguien que se acerca a Jesús, le hace una pregunta y lo que Jesús responde parece que no tiene nada que ver con lo que esa persona ha preguntado. Y uno dice: pero si te han preguntado otra cosa. Pero resulta que lo que Jesús le dice responde a la verdadera necesidad que tiene el corazón de esa persona. Y Jesús tiene esa magia, podemos decir, no me gusta esa palabra. Jesús tiene esa capacidad de poner, como el doctor, de poner el dedo donde de verdad está el problema. Tú estás preguntando por eso, pero es que tu problema no está ahí, tu problema está aquí. Y por eso es que Jesús le dice a este hombre: no empecemos así la conversación, que sepas que solo Dios es bueno. Y el joven percibe esa tensión, percibe esa barrera. Y ya la está percibiendo desde antes, porque sí, es un tipo que ha intentado vivir de forma honesta, de forma de acuerdo a los mandamientos que él conoce. Pero ahí lo tienes, de rodillas delante de Jesús, porque no ha encontrado paz por ese camino, porque no ha encontrado seguridad por ese camino. Y ahí está, postrado delante de Jesús de rodillas, diciéndole: ¿qué tengo que hacer? Entonces ahí tienes la primera diferencia entre religión y evangelio. La religión cree que hay buenas personas. El evangelio
No. El Evangelio nos dice, solo Dios es bueno y todas las personas necesitamos de un Dios bueno que venga en rescate de gente que no es tan buena. Así que esa es la primera diferencia que vemos entre religión y Evangelio. La segunda diferencia, la religión nunca da seguridad. El Evangelio sí. Fíjate que este muchacho pues cree que es una buena persona, cree que ha guardado la ley desde niño, pero sin embargo es como algo muy básico, ¿no? Alguien que conoce la ley desde niño, que ha andado en los caminos del Señor, pero que no sabe lo que tiene que hacer para tener la vida eterna. ¿No te parece que algo no cuadra en esa historia? Alguien que conoce la ley desde niño, que conoce los mandamientos, que conoce las Escrituras, y no se le ocurre preguntar otra cosa ¿y qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Algo no cuadra, ¿no? En esa historia. Lo normal es que él estuviera seguro de su salvación, o al menos que estuviera seguro de lo que tiene que hacer para obtener su salvación. ¿Sabes por qué no está seguro? Porque se está acercando a Dios por medio de la religiosidad, por medio de la religión, y no por medio del Evangelio. Dicen que la religión, y me gusta esta definición, ¿veréis por qué? Dicen que la religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Y me gusta esa definición por el matiz. Es el intento, pero poco más que eso. Poco más que un intento. El problema del joven rico es que estaba tratando de llegar a Dios por medio de la religión y está desorientado, está perdido. ¿Y sabes por qué? Porque no sabe si ha alcanzado el listón. No sabe si ha dado la talla. No sabe si la balanza se inclina de su lado, si ha sido suficientemente bueno o tiene que hacer aún un poquito más. Y eso es lo que pasa con la religión. Uno nunca puede estar seguro de haber sumado los suficientes puntos. Entonces la religiosidad no nos religa con Dios, más bien nos aparta de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nos lleva a confiar en nosotros mismos. Al final, la religión lo que nos lleva es a confiar en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia capacidad de hacer lo suficiente para tener contento a Dios. Y el Evangelio es completamente lo contrario. Es dejar de confiar en nosotros mismos y poner nuestros ojos en Cristo y confiar solo en Él. Por eso es que podemos tener seguridad, porque deja de depender de nuestros esfuerzos y depende solo de la obra de Cristo en la cruz. De ahí viene nuestra seguridad, de que decimos, no es por si he sumado los puntos suficientes, es porque Cristo ganó mi salvación en la cruz, que yo puedo tener paz, que yo puedo tener la esperanza de una vida eterna, porque no depende de cuán bueno he sido esta semana, no depende de si he metido la pata más o menos, depende de que aunque yo haya metido la pata, Él murió por mí en la cruz. Él me salvó. Y puedo tener paz por eso. No porque yo sea muy bueno, sino porque Él es bueno. Me amó y se entregó por mí. Entonces el contraste entre religión y evangelio es que la religión se acaba centrando en lo que uno hace, mientras que en el evangelio todo se centra en lo que Dios hace. Y eso hace una diferencia abismal, porque en la religión uno está constantemente mirándose a sí mismo. ¿He hecho lo suficiente? ¿He hecho lo suficiente? En el Evangelio uno está constantemente mirando a la cruz. Tú hiciste lo suficiente. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia entre religión y Evangelio. La religión no da seguridad. El Evangelio sí. La religión no da paz. El Evangelio sí. Tercera diferencia entre religión y Evangelio. La religión es una lista de requisitos. La religión es como un conjunto de instrucciones, un conjunto de requisitos, de objetivos que uno tiene que alcanzar. Y si los cumples, pues Dios está contento contigo y te da el premio grande. Y si no los cumples, pues Dios te castiga. Así es como funcionan la mayoría de las religiones de este mundo, ¿no? Si piensas en qué debe hacer un musulmán para ir al paraíso, bueno, pues tiene que orar 5 veces al día, tiene que ayunar ciertos periodos del año, tiene que viajar una vez en su vida a la Meca. ¿Te das cuenta? Hay una serie de requisitos y uno tiene que cumplirlos. Si los cumples, vas al cielo. Si no, te toca el castigo.
Entonces, la religión acaba funcionando como si fuera un concurso de pruebas, ¿no? Y si pasas por todas las pruebas, al final obtienes el premio grande. Y si no, pues te quedaste sin el premio. ¿Qué debe hacer un hinduista para ir al cielo? Bueno, tienen muchos dioses los hinduistas. Tienen más de 300.000 dioses. Deben de ser muy devotos de algunos de sus 300.000 dioses. Y deben de tratar romper la ley del karma, ¿no? Porque ellos creen que si son malos, se reencarnarán en una persona que sufrirá mucho en su siguiente vida. Entonces tratan de vivir siendo buenos para que la próxima reencarnación sea mejor que la presente. ¿Te das cuenta? Esas son las instrucciones de su vida. ¿Qué debe hacer un budista? Pues un budista tiene que vivir una vida lo más austera que pueda, tiene que como deshacerse de sus deseos para llegar a ese punto que ellos llaman nirvana, en el que son felices porque no desean absolutamente nada. ¿Qué debe hacer el cristiano? Pues en un sentido, nada. En un sentido, el cristianismo es la única religión del mundo en la que uno en un sentido no tiene que hacer nada, porque no depende de lo que tú puedas hacer o no, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. El peso gordo está de su lado, no del nuestro. La faena grande la hizo Él en la cruz, no la tenemos que hacer nosotros cada día. Y en ese sentido, el cristianismo es la única religión del mundo que no consiste en lo que tengamos que hacer, sino en la confianza que ponemos en nuestro Dios. Como dice el conocido pastor Tim Keller, ¿no? Él dice, el Evangelio son noticias, no instrucciones. Y es verdad, por ser muy gráfico, porque veáis el ejemplo o el contraste entre religión y evangelio. La religión sería como el manual de instrucciones, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Sigue estos pasos y serás salvo. Un manual de instrucciones. El evangelio es un periódico en el que ves una noticia. Jesús lo hizo todo. Jesús ha comprado tu salvación. Eres salvo. ¿Ves la diferencia? No es un manual de instrucciones, es un periódico que te dice, Él lo ha hecho, Él ha ganado la batalla. Puedes tener paz a partir de hoy. Así que, fíjate esas tres diferencias que vemos en esta historia, esas tres diferencias entre lo que es la religión y lo que es el evangelio. La religión cree que hay buenas personas. El evangelio no. El evangelio cree que solo Dios es bueno y solo Él se ocupa de la gente que no es tan buena. La religión no da seguridad. El evangelio sí da seguridad, sí da paz. La religión son instrucciones, el evangelio no. El evangelio es noticia, noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces déjame hablarte de dos cosas más. Una cosa es que quiero que veas el auténtico problema de esta historia. Y la otra cosa que quiero que veas es el auténtico tesoro de esta historia. ¿Sí? Vamos a ver eso. El auténtico problema de la historia y el auténtico tesoro. Vamos a ver cómo se revela, cómo se deshace el nudo, ¿no? ¿Cuál es el verdadero problema de esta historia? La verdadera barrera que separa a este joven de Jesús. Una característica que tiene el buen religioso es la buena memoria, para acordarse de todo lo bueno que ha hecho, ¿no? Yo soy un buen tipo porque yo hago esto. ¿Cuántos puntos sumo? Y de alguna forma, este joven hace eso en la historia. Jesús le dice, bueno, los mandamientos sabes, no mates, no adulteres, no robes. Y este pues empieza a contar, ¿no? No mates, lo tengo. Honrar a mi padre, a mi madre, lo tengo. No engañar, lo tengo. Yo he cumplido con eso. Desde que era pequeño, Jesús, llevo cumpliendo con eso. Desde que era pequeño, pero ahí lo tienes, de rodillas delante de Jesús, porque no tiene paz. Porque por ese camino de tratar de ser bueno, no ha encontrado la paz con Dios. Y ahí lo tienes de rodillas, preguntando qué tengo que hacer. Jesús no le está dando esos mandamientos como una lista de requisitos para decirle, esto es lo que tienes que hacer para ser salvo. Haz esto. No es así. Sino que Jesús, de alguna forma, le está tomando de la mano y le está dando un paseo por la ley, por los mandamientos, digamos, más superficiales, para llevarle al mandamiento más profundo. Sabemos cuál es el mandamiento más importante, ¿no? Jesús lo dijo, ama a Dios sobre todas las cosas.
De eso, y ama a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende toda la ley, de eso dependen todos los profetas. Y Jesús de alguna forma lo está llevando por esos mandamientos hasta el más importante, para que se dé cuenta de que no es tan bueno como él piensa. Porque el mandamiento más importante es: ama a Dios sobre todas las cosas, y Jesús le va a demostrar que él ama más a todas las cosas. Por lo tanto, todo se desmonta, porque de raíz no cumple con lo más importante, que es amar a Dios. Y fíjate, yo siento cierto cariño por este joven, porque yo creo que este joven no era un bala perdida, en el sentido de que fuera alguien entregado al pecado de una forma escandalosa. No parece que sea así. No parece que sea alguien hipócrita, alguien que los demás pudieran decir: ay, si Jesús supiera, desde niño dice que ha cumplido eso, si Jesús supiera. No parece un buen tipo, parece alguien, pues como podríamos ser muchos de los evangélicos, alguien que tiene una buena apariencia, alguien que los demás podrían decir: es una buena persona, desde niño lo conozco y es una buena persona. De hecho, incluso dice que la reacción de Jesús es una mirada de amor hacia él. Cuando él dice: todo esto lo he hecho de pequeño, dice el Evangelio, Jesús lo miró con amor. Pero aunque él crea que cumple con todos los mandamientos, en realidad no lo hace. Jesús nos enseña acerca de la importancia de cumplir no con la letra de la ley, sino con el espíritu de la ley. Nuestro hermano nos habló un poquito acerca de eso cuando compartió con nosotros la palabra. No se trata de estar limpio por fuera, también por dentro. Y uno puede cumplir los mandamientos en la apariencia, pero no en la esencia. Jesús puso un ejemplo muy claro, ¿no? Dijo: bueno, oísteis que fue dicho: no adulterarás, no engañarás a tu mujer. Pero es que cualquiera que mira a otra mujer con deseo, ya ha metido la pata, ya ha engañado a su mujer. Traducido a nuestro tiempo. Puede que tú nunca le hayas sido infiel físicamente a tu mujer, pero si tú coges tu móvil y empiezas a deleitarte con otras mujeres o tu ordenador o lo que sea, y empiezas a fantasear y a encontrar tu deleite en otras mujeres, tú eres culpable de ese mandamiento y tú estás engañando a tu mujer, porque aunque físicamente no lo estés haciendo, en tus deseos, en tu corazón lo estás haciendo. Estás deseando estar con otra mujer. Y seguramente la única razón por la que no lo estás haciendo es porque no has tenido la oportunidad. Y si tuvieras la oportunidad, seguramente tú serías el protagonista de esa escena en la vida real. Y eso es lo que Jesús nos muestra. No solo es la apariencia de la ley, es la esencia. Y estoy seguro de que este joven, en la apariencia, sí, cumplía la ley. Otra cosa es en la esencia. Y Jesús le lleva de camino por los mandamientos hasta la esencia. Mira, esta es la raíz de todo. ¿Amas a Dios? No. Tú amas más las cosas de lo que amas a Dios. Jesús es brillante. Cuando hace estas cosas a mí me enamora Jesús, ¿no? Porque tiene una capacidad de eso, como el doctor me hizo a mí, ¿no? De mover el dedo y decir: mira aquí que es donde está el verdadero problema. Jesús le dice: ¿cuánto me alegro de que cumplas con todos los mandamientos? Con el sexto, con el quinto, con el cuarto. Vamos a empezar con el primero. ¿Amas a Dios? ¿Te das cuenta de que no? Quiero que vendas todas tus cosas solo porque yo, tu maestro, te lo pido. ¿Qué amas más, tus cosas o tu maestro? ¡Ay! ¿Ves cómo Jesús le abre los ojos? ¿Cumples toda la ley? No hemos pasado del primero y ya no das la talla. ¿Te das cuenta? El auténtico problema de esa historia es que el tipo se considera bueno. El tipo considera que él no es tan malo. Sin embargo, se ha dejado por el camino más importante, que es amar a Dios. Ese joven ama las riquezas, siempre las ha amado. Y ellas, en verdad, son lo que trae paz y seguridad a su vida. Descansa en ellas. Por eso no se quiere desprender de ellos. Por eso no va a cambiar sus riquezas por Dios. Porque en última instancia, su esperanza descansa en las riquezas. Si él tiene que elegir entre las riquezas o su Dios, la elección ya está hecha.
Él se queda con las riquezas. ¿Ves cómo no era tan bueno? ¿Ves cómo el corazón no era tan puro? Es un encuentro triste, ¿no? Pero yo, como os decía, siento cierto cariño por este joven porque hay tanto de él en lo que nosotros nos podemos ver reflejados si somos honestos. Debemos ser sensibles a esta historia, ¿no? Y uno tiene que sentir misericordia por este hombre porque ¿cuántas de nuestras historias no hubieran acabado exactamente igual si hubiéramos sido nosotros los protagonistas de ese encuentro? ¿Cuántos no nos hubiéramos sido tristes también? Si Jesús nos hubiera mirado a los ojos y nos hubiera dicho, quiero que vendas tu piso y que me sigas. Caramba, ¿mi piso? Bueno, quiero que vendas tu coche y me sigas. Uf, mi coche, un coche para un dinero, ¿eh? O sea, quiero que vendas tu piano y me sigas. Uy, el piano, este es el bueno. Pues, quiero que vendas tu Thermomix y me sigas. ¿Qué sé yo? ¿Hasta dónde tendría que bajar Jesús el listón para que le siguiéramos? ¿Cuál sería el coste, ¿no? Que estaríamos dispuestos a pagar, que diríamos, eso sí. Pues todas esas cosas a las que diríamos no, son las cosas que amamos más que a Dios. Si tengo que elegir entre esto o Dios, no estoy dispuesto a desprenderme de esto. Y eso es lo que Jesús hace en esta historia. Mostrarle cuántas cosas hay en su corazón que le separan de Dios. Y esa es la lectura también que nosotros podemos hacer. Claro, cada uno tiene que aplicárselo a su propia vida. Puede que lo que para ti es un tesoro, para otro sea diferente. Quizá para ti no es la riqueza, pero quizá es la salud. O quizá es el amor, quizá es encontrar a alguien, quizás son los hijos, el tener hijos. Puede ser, cada uno tiene diferentes tesoros que pueden convertirse en obstáculos. Porque al final nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra felicidad acaba descansando en esas cosas y no en Dios. Entonces, si Jesús nos preguntara a nosotros, pues, si amamos a Dios, o si yo te lo preguntara, claro, la mayoría vamos a decir que sí, ¿no? ¿Amamos a Dios? Pues sí, ¿no? Pero si nos preguntaran, como Jesús hace, si estaríamos dispuestos a dejar ciertas cosas simplemente porque Dios nos lo pide, pues igual se hace evidente que tanto no amamos a Dios y que hay muchas cosas por ahí que nos importan más o que traen más paz a nuestras vidas, ¿no? No estamos dispuestos a desprendernos de esas cosas. Dios puede pedirnos a veces que nos desprendamos de cosas para que nosotros amamos, para que en verdad descansemos en Él. Por ejemplo, Dios le pidió a Abraham un hijo. ¿Has pensado en eso? Dios le pidió a Abraham un hijo. ¿Quién está dispuesto a entregar eso? Si somos honestos, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a hacer eso? Quizá Dios te pida a ti que vivas soltero, que no tengas otro amor aparte del de su hijo. Quizá a una pareja joven Dios le diga, quiero que no tengáis hijos. Quizá a alguien le pida su trabajo, porque puede que al final nuestra felicidad de la vida, nuestra esperanza, descanse en esas cosas. ¿Y qué si Dios quita esas cosas de nuestra vida? Para que descubramos que de verdad Él es la fuente y Él debe ser la base de nuestra paz, de nuestra seguridad, de nuestra confianza. ¿Qué pasa si Dios quita esas cosas? Porque se ocupan su lugar, ¿no? ¿Qué es lo que me da seguridad? Bueno, la cuenta del banco. Bueno, mi contrato con finiquito. ¿Y qué si yo te quito ese contrato? ¿Dejarás de tener paz? ¿Y qué si yo te quito esa pareja? ¿Dejarás de tener paz? ¿Y qué si yo no te permito tener hijos? ¿Podrás ser feliz si me tienes a mí? ¿Si tienes a mi hijo? ¿Te das cuenta? Hay tantas cosas que pueden interponerse entre nosotros y Dios. Y cada uno pues tiene un poco que recibir este mensaje y hacer ese ejercicio de pensar, caramba, ¿y si Dios me quitara esto?
de ver qué cosa en mi vida es la que ocupa el lugar de Dios, qué cosa en mi vida es la que me da seguridad, de qué yo no estaría dispuesto a desprenderme, porque al final eso es lo que es el tesoro de mi vida. ¿Te das cuenta? Que no le confundan a este joven de la historia sus buenas obras, que no le confundan sus limosnas o sus buenos intentos o su buena reputación. Jesús le está dando a elegir entre los tesoros de este mundo y el tesoro del cielo. Y él lo tiene claro. Él se queda con los tesoros de este mundo. Jesús le pide al joven que le entregue: dame eso que te hace feliz. Dame eso que te da paz. Dame eso que te da seguridad. Para que descubras que yo puedo ser todo eso. Tu paz, tu seguridad, tu descanso, tu felicidad. En otras palabras, Jesús quiere convertirse en su riqueza. Yo quiero que te desprendas de todo eso. Yo quiero ser tu tesoro, tu riqueza. Pero este hombre no está dispuesto a hacer ese cambio. Ese es el verdadero problema de esta historia. Y ahora voy a hablarte del auténtico tesoro de esta historia. ¿Cuál es el auténtico tesoro, la auténtica riqueza de esta historia? Pues el hombre lo tiene delante de sus ojos. Cristo es el verdadero tesoro de esta historia. Cristo es la verdadera riqueza de esta historia que está pasando desapercibida para él. Conocer a Jesús es algo muy parecido a encontrar un tesoro. Muchos que se encontraron con Jesús lo dejaron todo y le siguieron. Y así es. Incluso Jesús habló acerca del reino de los cielos como encontrar un tesoro, una perla de gran precio. Es algo valioso y cuando uno lo entrega, todo lo demás como que pierde su valor en comparación con esto que yo he encontrado. Así que encontrar a Cristo es algo muy parecido a encontrar un tesoro. En comparación con cualquier tesoro de nuestra vida, Cristo es un tesoro mejor. A veces nuestros tesoros, ¿cuáles son? Nuestra reputación, nuestro trabajo, encontrar a alguien que nos ame. Esos son los tesoros de nuestras vidas, ¿no? Pero cuando descubres a Cristo, en comparación, Cristo es un tesoro mejor. Eso fue lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses cuando dijo: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas esas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice Pablo: todo lo que antes para mí era valioso, mi reputación, mi educación, mi sistema religioso, mi cultura, mi pedigrí, todo eso que antes para mí era un tesoro, ahora es basura. Utiliza esa palabra directamente. Fíjate, de tesoro a basura en comparación con el conocimiento de Cristo, en comparación con lo que he encontrado en Cristo. Todo lo que antes en mi vida para mí era un tesoro, ahora es una basura. Y puede que alguno de vosotros hayáis experimentado eso, de decir, todo eso que para mí era un tesoro, ahora es una basura. Cristo trajo consigo ese mensaje del Evangelio, un mensaje de parte de Dios, que nos permite vivir con paz, con esperanza, con seguridad, con felicidad, que no depende de las circunstancias, que no depende de esos accesorios de nuestra vida. Y es por eso que un creyente puede experimentar cosas feas y seguir sonriendo. Porque lo importante en su vida, el tesoro de su vida, es intocable. Puede que el trabajo puede fallar, la pareja puede fallar, los hijos pueden fallar, la salud puede fallar, pero lo que no falla es el tesoro que uno encuentra en Cristo. Y si Cristo es un tesoro para ti, puedes sonreír aún en medio del dolor. Y seguramente alguno de vosotros tiene experiencia o conoce a alguien que ha sonreído en medio del dolor y uno diría, ¿cómo? ¿Y cómo lo hace para no derrumbarse? ¿Cómo lo hace? Tiene un tesoro. Tiene un tesoro y lo sabe. Leía a nuestra hermana cuando compartía el Salmo, creo que era 17, ¿no? El Señor es mi herencia, ¿no? Hay quien tiene, no sé,
mucho dinero como herencia, o muchas posesiones. Otros tienen al Señor como su herencia. Y eso es la paz de su vida. Cristo vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Cumplió los mandamientos no en la apariencia, sino desde la esencia. Él no fue un buen maestro, Él fue bueno, bíblicamente bueno, realmente bueno, 100% bueno. Él fue, como decía nuestro hermano cuando nos hablaba, cuando los judíos iban al templo con un animalito, ese animalito tenía que ser el animalito más perfecto que te puedas imaginar. Un corderito sin una mancha, sin un defecto. Un animal que cuando uno lo viera uno pensara, ¿pero por qué tiene que morir ese animal? ¿Por qué matan a ese animal? Si dan ganas de abrazarlo, si es perfecto, si es blanquito, si míralo, tan inocente. Pues esa era la idea. Esa era la idea. Un animal que no tiene ninguna mancha, ningún defecto, que no hay ningún motivo para hacerle daño, pero que va a morir para cargar con la culpa de uno que para nada es perfecto y para nada dan ganas de abrazarlo. Y lo que se revela en el Nuevo Testamento es que ese corderito era la imagen de Jesús. No es al revés. No es que Jesús es la imagen, Jesús es como la metáfora del cordero. No. Jesús es la realidad del sacrificio. La metáfora era lo de antes. Lo de antes ya apuntaba a que habría un cordero inocente que un día vendría y cargaría con la culpa de gente que no es tan inocente. Y eso es lo que Jesús hace exactamente en la cruz. Uno inocente que no tiene culpa, que dan ganas de abrazarlo, que no hay motivos para hacerle daño, pero que derrama su sangre por aquellos que no son tan buenos, por aquellos que no le han amado primero. Él los amó primero, dice la Escritura. Y lo interesante de esta historia, pues es ver cómo el joven rico que la protagoniza al final es un religioso. Y un religioso, como no nos engañemos, como podríamos ser tú o yo como evangélicos, exactamente igual. Porque ha conocido la ley de Dios por años, igual que tú y yo podríamos haberlo hecho. Ha escuchado los sermones correctos durante años, igual que tú y yo podríamos haberlo hecho. Pero tenemos que percibir el peligro en esa historia, ¿no? El peligro de ser un religioso. El peligro de parecer, pero realmente no ser. El peligro de tener mucha teoría, pero que al final Cristo no es real en nuestra vida. El peligro de saber contestar a las preguntas, pero realmente no tener a Cristo en el corazón. El peligro de conocer las doctrinas correctas, pero no conocer a aquel que le da vida a esas doctrinas, ¿no? El peligro de la tradición, el peligro de la costumbre, el peligro del siempre se ha hecho así. Uno puede conocer, leer los libros correctos, escuchar las predicaciones correctas y no amar a Dios. Y que Cristo no sea el tesoro de su vida. Este hombre está escuchando al mejor predicador de la historia, está escuchando a Jesús. Uno puede escuchar las predicaciones correctas y tener su corazón lejos de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es Cristo tu mayor tesoro o eres un religioso? Porque solo hay esas dos opciones. O Cristo es el tesoro de tu vida o eres un religioso. Porque si Cristo no es el tesoro de tu vida, es porque tienes otros tesoros en tu vida, que son los que te dan paz, los que te dan seguridad y los que no estás dispuesto a dejar. Yo sé que la respuesta correcta en nuestra mente funcionamos como automático. Cristo es el tesoro de mi vida. Pero claro, piénsalo en la forma que Jesús lo plantea. Bueno, ¿y si yo te pidiera estas cosas? ¿Estarías dispuesto a dejarla? Ahí es donde se revela si de verdad Él es el verdadero tesoro de nuestras vidas. Cristo le dice al joven rico, ven y sígueme. Y esa invitación a seguir a Cristo, ven y sígueme. Esa invitación a dejar los tesoros de este mundo por un tesoro mejor. Esa invitación a dejar los tesoros de plástico amarillo de este mundo por el tesoro del cielo. Aún está sobre la mesa para nosotros. Ese ven y sígueme de Jesús
no ha tenido fecha de caducidad. Sigue ahí para nosotros. Ven y sígueme. Es un mensaje del Evangelio, que hasta que Él venga seguiremos predicando. Ven y sigue a Jesús. Deja de confiar en otras cosas, deja de confiar en los tesoros de este mundo, deja de poner tus esperanzas en cualquier otra cosa que no sea Cristo. Fíjate, el joven rico tenía todo lo que un hombre pueda desear en un sentido, porque tiene todo lo que un incrédulo pueda desear. Era joven y era rico, y eso ya te da muchas cosas en este mundo. Pero por otro lado también tenía lo que un religioso podría desear, porque tenía una buena reputación, tenía pues una buena educación, una buena instrucción desde pequeño, andaba, parece que rectamente. Entonces realmente tiene mucho, pero si lo tienes todo y no tienes a Cristo, al final del día no tienes nada. Y al revés, si no tienes nada y tienes a Cristo, al final del día lo tienes todo. Tienes lo más importante. Tienes lo que de verdad da paz, seguridad, esperanza a la vida. Así que déjame preguntarte, ¿qué te impide a ti seguir a Cristo en esta mañana? Este mensaje no es solo para... No pienses que es solamente para alguien que no conoce el Evangelio, alguien que no está bautizado. El Evangelio es para todos nosotros. Da igual si llevamos 20 años en la fe. Si no, lee la carta a los Gálatas. Tan pronto se os ha olvidado. Uno empieza por la fe y acaba por las obras con mucha facilidad. Necesitamos predicarnos y recordarnos el Evangelio cada día. Necesitamos, porque uno de alguna forma evangélica, uno hace esa oración de fe, acepta al Señor Jesús en su corazón y luego como que vive por obras, ¿no? Pero esa oración, y al final la oración acaba convirtiéndose como en algo casi, no sé, casi como si fueran unas palabras mágicas, como si funcionara como palabras mágicas. ¿No? ¿De verdad tú has descansado en Cristo? ¿De verdad tú has dicho, sé mi Salvador? ¿O eso fue solo como una frase mágica que hiciste, esperando que he hecho esa oración y soy salvo? No, pero ¿de verdad Cristo es el tesoro de tu vida? Entonces uno, aunque lleve 20 años en la fe, necesita volver al Evangelio, y cuando lee esas historias dice, caramba, es verdad, con cuánta facilidad yo me alejo del Evangelio, con cuánta facilidad vuelvo a confiar en mí mismo, vuelvo a confiar en mi reputación y me olvido de que no depende de mí, que todo depende de la obra que hizo en la cruz. ¿Por qué me preocupo tanto por estas cosas? ¿Por qué me importan tanto estas cosas? ¿Te das cuenta? Llevo 20 años en la fe y tengo que volver al Evangelio y decir, pero si el Señor ganó mi salvación, ¿por qué me preocupa tanto mi trabajo? Pero si Él dice que a los que le aman todo lo ayuda bien, ¿por qué esta situación no me deja dormir? ¿Te das cuenta? Por eso necesitamos predicarnos el Evangelio cada día nosotros mismos, para recordarnos estas verdades. Así que este mensaje de ven y sígueme, no es solo para aquellos que están en la calle y no conocen a Cristo, es también para los creyentes. ¡Ey, no te despistes! ¡Ven y sígueme! ¡Ey, no te despistes! Recuerda que somos salvos por gracia, no por nuestras obras. ¡Ey, no te despistes! ¿Qué te impide seguir a ti a Cristo en esta mañana? ¿Qué tesoros en tu vida están ocupando el lugar de Cristo? ¿Quién ocupa el trono de tu corazón? ¿Qué pesa más en tu balanza, Cristo u otras cosas? Este joven de nuestra historia se fue triste. Se fue triste, ¿sabes por qué? Porque se fue con su dinero, pero se fue sin Cristo. Y nosotros nos iremos tristes a la eternidad si nos vamos sin Cristo. Si nos vamos con todo lo demás, pero sin Cristo, pues tendremos una eternidad triste. Quédate con Cristo. Quédate con la parte mejor. No seas bruto. No escojas mal. Quédate con la mejor parte. Sé sabio y valora lo que de verdad tiene valor. No te vayas triste como el joven de nuestra historia. No te vayas sin Cristo hoy. Quédate con ese tesoro que no pierde valor.
Yo espero que esta reflexión te lleve a seguir a Cristo y a verlo como un tesoro mejor, como el auténtico tesoro del cielo. Que así sea, hermano. Amén.